en el núcleo de una de las estructuras más poderosas del automovilismo, se produjo un quiebre que nadie vio venir tan de repente. La figura que por años había sido sinónimo de estrategia, liderazgo y poder absoluto dentro del equipo Red Bull, fue finalmente desplazada. Christian Horner, el hombre que controlaba cada decisión con mano firme, y que moldeó generaciones de pilotos, había sido removido de su cargo. Nadie lo anticipó con claridad, pero los movimientos ya estaban ocurriendo mucho antes de que la noticia explotara internamente. Y con su salida, no solo terminaba una era, se abría una grieta profunda dentro de la estructura. Una grieta que, para sorpresa de muchos, llevaría directo al nombre de Franco Colapinto. El nuevo rostro al mando era Laurent Mekies, una figura que había sido observador silencioso de los vaivenes internos del paddock durante años. Conocía los hilos del poder desde adentro, sabía cómo funcionaban los códigos no escritos del liderazgo, y sobre todo, entendía algo que a muchos se les escapaba: Red Bull necesitaba un giro, no solo de nombres sino de propósito. Y esa convicción lo impulsó a tomar decisiones audaces desde el primer minuto. Mekies no vino a gestionar el legado de Horner, vino a reescribirlo, a demoler lo que había quedado fosilizado en éxitos pasados. Y dentro de esa reconstrucción, su primera obsesión fue clara: traer a Franco Colapinto al centro del proyecto. Los más conservadores dentro del equipo recibieron el anuncio con incredulidad. Para ellos, Colapinto aún no había probado nada en el nivel que importa, pero Mekies no se dejaba llevar por las estadísticas ni por los prejuicios de manual. Él había estado observando a Franco desde mucho antes, lo había visto evolucionar sin el blindaje de una estructura gigante, lo había visto rendir sin favores, crecer sin atajos, sostenerse sin ruido, y ahora, en este nuevo escenario sin Horner, creía que ese perfil era justo lo que Red Bull necesitaba para reinventarse desde adentro. En una reunión privada con sus asesores más cercanos, Mekies fue tajante: lo quiero ya, no para evaluarlo, lo quiero adentro del sistema cuanto antes. Esa urgencia sorprendió incluso a quienes conocían su carácter metódico. Pero era lógico, sabía que en este deporte, los espacios no esperan. Si no lo tomaba él, otro equipo lo haría, y perder a Colapinto en este preciso momento sería un error estratégico que no estaba dispuesto a cometer. No quería fichar una promesa, quería construir una figura desde cero, al estilo Red Bull, pero con un nuevo ADN. Franco, por su parte, recibió la información con una mezcla de orgullo y prudencia. No era la primera vez que su nombre rondaba estructuras grandes, pero esta vez, todo tenía un tono distinto. No se trataba de una invitación a mirarlo de cerca, no era una prueba ni una cortesía, esta vez era una intención real, concretísima. El nuevo jefe de Red Bull no quería reunirse con él para conocerse, quería integrarlo, quería mover las piezas alrededor suyo, y esa posibilidad, aunque desbordante, no lo nubló, porque Franco siempre había trabajado como si este momento pudiera llegar en cualquier instante, y ahora que llegaba, lo hacía preparado. En silencio, su entorno comenzó a ajustarse. Las llamadas se multiplicaban, las reuniones se agendaban con más urgencia, pero nada se mostraba públicamente. Era fundamental mantener la discreción, porque el plan de Mekies tenía que ejecutarse con precisión milimétrica. No podía ser un escándalo, no podía dar la impresión de capricho, tenía que parecer una consecuencia natural de la transición, como si siempre hubiese sido el siguiente paso lógico, y para eso, todo debía hacerse con el nivel de control que él exigía, y Franco, como siempre, estaba listo para adaptarse a ese juego. Los rumores, sin embargo, no tardaron en empezar a correr por los pasillos. Algunos pilotos de la Academia Red Bull comenzaron a preguntar por qué se estaba hablando tanto de un argentino que venía desde fuera. El desconcierto era evidente. Muchos creían tener el camino asegurado dentro del programa, pero Mekies no pensaba en herencias ni en trayectorias internas, pensaba en impacto, en carácter, en lo que proyecta alguien cuando está bajo presión, y para él, Franco ya había demostrado en carne propia
que sabía moverse en el filo de la incertidumbre sin desmoronarse. Los medios todavía no sabían cómo interpretar la situación, algunos empezaban a sospechar, otros ignoraban el tema por completo, pero la estructura interna de Red Bull ya estaba en plena metamorfosis, se redefinían roles, se reescribían jerarquías, y en esa reconfiguración silenciosa, el nombre de Colapinto sonaba cada vez con más fuerza, no como una posibilidad, como una decisión tomada que solo esperaba el momento exacto para ser anunciada, y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual, porque esta vez no se trataba solo de un piloto joven subiendo al escenario, se trataba de una ruptura con el pasado, de un mensaje claro al mundo de la fórmula. Un Red Bull no iba a repetirse, no iba a seguir el guión de siempre, y ese nuevo guión tenía un protagonista inesperado, pero inevitable, un nombre que había sonado muchas veces en voz baja, y que ahora por fin, iba a ser escuchado con claridad: Franco Colapinto, el elegido, el que llega en el momento exacto en que todo se está desmoronando, para ser parte de lo nuevo que se está por construir. Desde el momento en que el nombre de Franco Colapinto empezó a sonar con fuerza dentro de las paredes de Red Bull, algo cambió en el ambiente. No fue solo la sorpresa de ver a un piloto que no venía del circuito cerrado de su academia ocupar titulares internos, fue la sensación casi intuitiva de que estaban ante alguien que no encajaba en los moldes establecidos, porque Franco, más allá de su talento, representaba algo diferente. No era un producto prefabricado, no había sido moldeado bajo los parámetros habituales, su crecimiento había sido más difícil, más crudo, y eso lo convertía en alguien incómodo para los que siempre jugaron con ventaja. Algunos dentro de la estructura no ocultaban su malestar, técnicos acostumbrados a tener control total sobre el desarrollo de los jóvenes, comenzaron a mostrar resistencia. ¿Y este de dónde salió?, murmuraban en los pasillos. No lo conocían, no lo habían entrenado, no lo habían seleccionado, y eso, para un equipo que siempre había cultivado el orgullo de su propio sistema, dolía más que cualquier resultado, porque aceptar a Franco significaba reconocer que lo mejor a veces crece fuera del invernadero, que el talento real no siempre necesita de sus reglas. Mekis, lejos de retroceder, lo sabía perfectamente, y lo usó a su favor, porque el cambio que quería imponer no iba a funcionar si no rompía con algunas certezas internas. Colapinto era su herramienta, su apuesta, no era un desafío a la estructura, era el símbolo de su nueva visión, uno que mostraba que los tiempos estaban cambiando, y que el futuro no se iba a parecer a lo de antes. Por eso, cada vez que alguien cuestionaba la elección, Mekis respondía con una simple frase: mírenlo bien, y después díganme si vale menos que cualquiera de los que ya tenemos. En paralelo, Franco se mantenía ajeno al ruido, sabía que estaba en el ojo de la tormenta, pero no tenía tiempo para las emociones ajenas. Su foco estaba puesto en lo suyo: prepararse, escuchar, absorber todo, pero también demostrar, porque si algo entendía desde que era chico, era que el talento sin carácter no basta, y que este mundo, el de las grandes ligas, solo respeta a los que se mantienen firmes cuando los quieren correr, y eso era precisamente lo que él estaba haciendo, sin levantar la voz, pero sin dar un paso atrás. Cada reunión técnica a la que era invitado, incluso como observador, lo mostraba más metido, no hablaba por hablar, no buscaba quedar bien, preguntaba lo justo, aportaba cuando era necesario, y eso empezaba a impactar a quienes lo rodeaban, porque lo que veían no era un chico con hambre, era alguien que ya estaba a nivel mental de los que llevaban años en ese sistema, alguien que sin conocer todos los pasillos de la fábrica, caminaba como si supiera perfectamente a dónde iba. Mientras tanto, la prensa internacional empezaba a captar el aroma de algo nuevo. No eran declaraciones, ni filtraciones, era el silencio estratégico, el espacio que de repente se le daba a Franco en ciertas transmisiones, el interés renovado por su historia, los recortes de entrevistas pasadas que volvían a circular, todo indicaba que algo se estaba moviendo en las sombras, y aunque nadie lo decía de frente, los especialistas más atentos sabían leer entre líneas,
Red Bull estaba preparando una jugada grande, y Colapinto estaba en el centro. Los pilotos de la academia, por su parte, empezaban a inquietarse. Algunos intentaban acercarse a Mekis para entender el porqué de todo. Otros, en privado, comenzaban a revisar sus propias estadísticas, buscando formas de reafirmar su lugar. La aparición de Franco había encendido una chispa incómoda. La competencia ya no estaba solo dentro del sistema, ahora también venía desde fuera, y eso ponía a todos en alerta, porque sabían que si Franco entraba, no lo haría para rellenar una plaza, entraría como una apuesta real, como futuro. Franco lo intuía, pero no lo utilizaba como ventaja. No se creía superior, pero sí tenía claro que su forma de llegar le daba algo único: libertad. No debía nada a nadie, no respondía a compromisos internos, solo tenía que responder a una sola cosa: su rendimiento, y eso lo hacía más peligroso para el sistema, porque era imprevisible, porque no tenía cuentas pendientes con el pasado. Su única obsesión era el futuro, y lo estaba construyendo paso a paso, sin ansiedad. Mekis, observándolo desde afuera, reafirmaba su decisión con cada gesto. Franco no lo defraudaba. Todo lo que proyectaba en privado, lo ratificaba en cada interacción. No necesitaba escenografía, no necesitaba discursos. Su sola forma de estar lo decía todo. Era el tipo de figura que podía sostener una narrativa, que podía conectar con una nueva generación de fans, y que por sobre todo, podía rendir en pista sin dejar de ser fiel a sí mismo. Y así, mientras muchos aún se debatían entre dudas, celos o rumores, Franco seguía ganando espacio, no porque lo buscaran, no porque se lo regalaran, porque lo merecía, porque sin imponerlo, estaba obligando a todos a reconsiderar qué significa estar listo para dar el salto, y ese en este deporte, es el tipo de presión más potente que alguien puede generar, la que no necesita gritar para cambiarlo todo, la que se impone sola, como él, como Franco Colapinto. Con el paso de los días, la tensión ya no se podía disimular dentro de Red Bull. Cada rincón del cuartel general sentía el efecto de la decisión que Mekis todavía no anunciaba, pero que ya todos sabían que se estaba gestando. La figura de Franco Colapinto se había transformado en una presencia inevitable, incluso sin estar oficialmente integrada. Los departamentos técnicos comenzaban a recibir instrucciones específicas para preparar material, simulaciones y pruebas en función de su estilo de pilotaje. Algunos lo hacían con entusiasmo, otros con resignación, pero lo cierto era que nadie podía detener lo que estaba por venir. Mekis no tenía prisa, pero tampoco se permitía titubeos. Había aprendido que las transformaciones más profundas no se anuncian, se ejecutan, y lo que estaba diseñando con Colapinto era exactamente eso, no una incorporación aislada, sino un cambio de ADN. Para él no bastaba con reemplazar un nombre por otro en una hoja de alineaciones. Quería que la llegada de Franco significara algo, que Red Bull dejara de ser solo una máquina de rendimiento, y volviera a ser lo que fue en sus mejores tiempos, un generador de revolución. El problema era que cuanto más crecía la figura de Franco dentro del equipo, más visibles se volvían las grietas internas. Los que se sentían dueños del sistema comenzaron a reaccionar. Algunos impulsaban sutiles campañas internas para desacreditar su perfil, que venía de fuera, que no entendía la cultura del equipo, que aún no estaba formado, pero esas voces, por más que lo intentaran, no lograban opacar lo que ya era evidente. Colapinto estaba en otro nivel, no solo por lo que hacía, sino por lo que provocaba. Su presencia sacudía certezas, y eso lo volvía inevitable. En las reuniones de estrategia, su nombre ya no se mencionaba con dudas, se analizaba cómo y cuándo anunciarlo, se estudiaban sus posibles encajes dentro del ecosistema mediático del equipo, se especulaba sobre su impacto comercial, y sobre todo, se proyectaban escenarios a futuro, porque con Franco, Mekis no estaba pensando solo en el presente, estaba construyendo una figura que pudiera sostenerse por sí misma, que conectara con nuevas audiencias, y que, al mismo tiempo, representara ese cambio que Red Bull necesitaba gritarle al mundo. Mientras tanto, Franco seguía con la misma rutina que lo había traído hasta ahí, trabajaba en silencio, no pedía nada,
no exigía, solo respondía con rendimiento y actitud, no bajaba el ritmo, no se relajaba. Su entorno inmediato ya entendía que estaban ante algo diferente. Incluso quienes llevaban años en el automovilismo reconocían que lo de Colapinto no era común. Había algo en él que no se podía aprender ni simular, un tipo de seguridad interna que no se vende con discursos ni con marketing. Era de verdad. Los medios, que hasta entonces apenas comenzaban a olfatear el movimiento, empezaron a hacer las primeras conexiones, artículos tímidos, columnas de opinión, titulares especulativos, pero la narrativa se iba consolidando. El elegido de Mekis, el piloto que incomoda al sistema, el que puede cambiar la historia de Red Bull, sin que nadie lo confirmara oficialmente. Franco ya era parte del futuro del equipo, y eso se notaba en cómo hablaban de él, en cómo lo mencionaban en redes, en cómo los propios fans de Red Bull comenzaban a dividirse entre los que lo esperaban con entusiasmo y los que temían que viniera a romper todo. En medio de ese torbellino, Franco se mantuvo firme, no cambió su forma de ser, no ajustó su discurso, no empezó a actuar como estrella, porque sabía que el verdadero impacto se medía cuando el ruido estaba al máximo, y él, aún sin contrato firmado, ya estaba enfrentando niveles de presión que otros no soportaban ni con años de experiencia. Eso, para Mekis, era una confirmación más, no necesitaba pruebas adicionales, tenía lo que buscaba, y lo tenía justo cuando más lo necesitaba. Lo que empezó a surgir entonces fue una idea aún más ambiciosa. Mekis ya no pensaba solo en sumarlo al equipo, empezaba a imaginar cómo reposicionar toda la imagen de Red Bull alrededor de un nuevo ciclo, con Franco como símbolo, la juventud, la inteligencia, la resiliencia, el origen distinto. Todo encajaba, no era solo un cambio deportivo, era un giro narrativo, y eso, en un mundo saturado de fórmulas repetidas, era oro puro. Por eso, aunque aún no se hacía oficial, la estructura ya se estaba moviendo como si lo fuera. Se preparaban presentaciones, se reescribían discursos, algunos incluso comenzaron a entrenarse en pronunciar su apellido correctamente, porque sabían que cuando el anuncio se hiciera público, el impacto sería total, no habría marcha atrás, y a diferencia de otras veces, no habría que justificar la decisión, bastaría con decir su nombre, y en el centro de todo, sin pedirlo, sin gritarlo, sin buscarlo desesperadamente, Franco Colapinto seguía avanzando, como un río subterráneo, que cuando emerge, no hay forma de detenerlo, porque lo que estaba ocurriendo ya no era una simple historia de ascenso deportivo, era la confirmación de que, a veces, el verdadero talento se abre paso incluso cuando nadie lo espera, y cuando eso pasa, los equipos que no se adaptan, se quedan atrás. Red Bull, por suerte, no estaba dispuesto a perder ese tren. Mekis lo sabía, y por eso, su decisión estaba tomada. El día en que se suponía que todo seguiría igual, algo se sintió distinto en el aire de Red Bull. No hubo comunicado, no hubo fotos en redes, no hubo presentación con luces y aplausos, pero la atmósfera lo gritaba. Algo había cambiado, en las salas de ingeniería, en los pasillos de estrategia, incluso en el comedor del equipo, todos sabían lo mismo sin que nadie lo dijera. Franco Colapinto ya formaba parte del proyecto, no necesitó confirmación pública, su integración fue tan orgánica, tan evidente, que su presencia ya se sentía oficial antes de serlo. Las primeras señales fueron sutiles pero elocuentes. Lo invitaron a una reunión de alto nivel, de esas a las que solo asisten quienes toman decisiones o las ejecutan. Le entregaron credenciales especiales, códigos de acceso, material técnico exclusivo, le habilitaron simuladores con datos que no se comparten con cualquiera, incluso empezó a recibir el mismo trato logístico que los pilotos oficiales, todo eso sin que un solo periodista pudiera confirmarlo en voz alta, porque así se movía Mekis, con estrategia, con control, con precisión quirúrgica. En las oficinas de marketing, ya trabajaban en contenido que incluía a Franco, pero aún sin rostro, sin voz, solo como concepto, el piloto que representa una nueva etapa, la imagen de lo que viene.
En documentos internos, su nombre aparecía como parte del proyecto futuro, pero en boca de Mekis, ya era presente. Cuando hablaba de los próximos pasos del equipo, decía vamos con él, nunca mencionaba su nombre, pero todos sabían de quién hablaba, porque a esa altura, Colapinto ya no era una opción, era el centro. Lo más impactante fue la reacción del resto del equipo. Muchos, incluso los escépticos del principio, empezaron a aceptar su presencia como algo natural. ¿Por qué? Porque Franco no se imponía con ego, sino con hechos. Llegaba primero, se quedaba después, observaba sin interrumpir, preguntaba lo justo, no buscaba llamar la atención, pero llamaba la atención igual, porque tenía esa rara combinación entre humildad y convicción, y esa mezcla, en un entorno tan competitivo, es oro puro. Era difícil resistirse a su forma de ser, era imposible ignorarla. Mientras tanto, los pilotos actuales comenzaban a tomarle la temperatura al fenómeno. Algunos lo miraban como una amenaza directa, otros como una incógnita, pero todos, sin excepción, sabían que no era uno más, que no estaba ahí por casualidad, que alguien como Mekis no jugaba a los dados con su reputación. Si Franco había sido elegido, era por algo grande, y eso hacía que los rumores crecieran sin control, porque cuando el silencio se llena de significado, todo se vuelve posible. La prensa, hambrienta de información, empezó a moverse. Algunos periodistas de renombre aseguraban que la llegada de Colapinto era inminente, otros ya lo colocaban como piloto de pruebas encubierto, incluso hubo quienes especularon con una entrada inmediata, pero lo cierto era que nadie tenía la historia completa, solo fragmentos, pedazos de una verdad que se negaba a mostrarse en titulares, pero que ya se sentía en cada rincón del paddock. Porque sin quererlo, Franco se había convertido en la noticia más importante del momento sin pronunciar una sola palabra. Laurent Mekis, fiel a su estilo, no confirmó ni desmintió nada, solo continuó su trabajo como si nada pasara, pero en las decisiones que tomaba, se notaba que todo estaba alineado con ese plan silencioso. Cada movimiento del equipo parecía responder a un objetivo mayor, y cada una de esas piezas llevaba implícita una idea. Este no es solo un cambio de piloto, es un cambio de era. Y Franco es la cara visible de esa transformación. El propio Colapinto lo percibía, aunque se cuidaba de asumirlo. No buscaba actuar como el protagonista, prefería enfocarse en lo concreto, su trabajo, su preparación, su mentalidad, pero por dentro, algo en él había hecho clic, ya no estaba pidiendo permiso, ya no era el chico que esperaba una oportunidad, ahora era alguien que caminaba entre estructuras con la seguridad de quien sabe que su momento llegó, no porque se lo prometieron, sino porque se lo ganó. Y eso le daba una tranquilidad imperturbable. Lo más poderoso de todo era cómo Franco comenzaba a inspirar fuera del equipo. Fans que no sabían nada de su historia empezaban a buscar sus antiguos logros, sus carreras menos visibles, sus declaraciones pasadas. Querían entender de dónde había salido este tipo que, sin alardes ni flashes, estaba generando un cambio tan potente en uno de los equipos más importantes del mundo. Y lo que descubrían era aún mejor, no era marketing, no era un experimento, era alguien real, con pasado, con cicatrices, con hambre. Y así, mientras todos esperaban un anuncio formal, la historia ya estaba escrita. Franco Colapinto no necesitaba un comunicado para confirmar lo que ya era un hecho, había entrado en el mundo Red Bull por la puerta grande, no con promesas, sino con hechos, no con ruido, sino con presencia, y ahora, lo único que quedaba, era ver cuánto estaba dispuesto a cambiar el juego, porque una cosa era segura, el equipo no volvería a ser el mismo, y tampoco lo sería Franco, porque desde este punto, su carrera ya no tenía marcha atrás, solo futuro.